Hola a todos, les saludo desde la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga. Soy Diana Karina Larrota Medrano, psicóloga, magíster en gestión de la educación. Participé en este bonito proyecto de investigación que tiene por nombre Retos y realidades del docente en contextos escolares colombianos, basándonos en una de las realidades que aborda la educación colombiana y es la diversidad funcional. Soy Ana Fernanda Uribe, coinvestigadora de Retos y realidades de los docentes en la educación inclusiva, vicerrectora académica de nuestra universidad y obviamente acompañante en este proceso investigativo de mi colega Diana Karina. Una escuela para todos no es una utopía, es más bien un hecho que conlleva un proceso permanente y colectivo. En la actualidad, el número de estudiantes con diversidad funcional que ha ingresado al sistema educativo es amplio. Así pues, el punto neurálgico de esta revolución educativa es transformar paradigmas desde una perspectiva práctica, aportando así a los verdaderos procesos de una inclusión educativa de calidad. De esta forma, el rol del docente a lo largo de los años ha jugado un papel fundamental en la inclusión, no solamente desde el fortalecimiento de competencias, también desde la actitud y el reconocimiento de esa multiplicidad y esa pluralidad de los educandos. En sus inicios, el modelo tradicional y de rehabilitación, que estaba centrado en la limitación del individuo, el diagnóstico, las instituciones especializadas conformadas por profesionales especializados, quienes trataban la deficiencia. Sin embargo, se consideraba que la mayoría de los casos no tenían de pronto recuperación o curación o avances en el tiempo. Más adelante viene el modelo social, donde se da mucho protagonismo a las barreras del contexto, a las barreras del medio ambiente o al medio social donde la persona se desarrolla. En este punto es importante también mencionar que fue gracias al modelo social que surgió con el movimiento de vida independiente liderado por Judith Heumann, activista estadounidense en los años 70, donde se logró reivindicar el concepto de discapacidad y se empiezan a exigir los derechos para las personas con diversidad funcional y se empieza a luchar por la igualdad en los contextos escolares, laborales y sociales. Posteriormente, para finales de los 90, surge el modelo biopsicosocial centrado en la interacción entre la persona con diversidad funcional y los factores ambientales, ubicando la discapacidad dentro de la sociedad y no dentro de lo característico de ese diagnóstico. Y finalmente, el modelo vigente, que es el modelo que estamos apoyando, el modelo de calidad de vida, centrado en las posibilidades que contribuyen al desarrollo de la persona con diversidad funcional y los apoyos que requieren para el logro de sus objetivos y la inclusión en la sociedad. Teniendo en cuenta lo anterior, abandonar viejas creencias o paradigmas que están encarnizados o enraizados en las mentes de algunos colectivos ha sido uno de los retos de la educación inclusiva. Darle paso al término de la diversidad funcional, donde se abandona la connotación de deficiencia y se cambia la percepción social de la inclusión frente a la discapacidad, permitió enriquecer estos tres conceptos. La diversidad funcional, que es la que pretende una calificación que no se inscriba en una carencia, sino lo que señala es un desenvolvimiento cotidiano, una funcionalidad diferente a lo que se considera usual. De acuerdo a la investigación realizada, encontramos las necesidades del docente en atención a la diversidad funcional. Nombraré algunas de las encontradas. 1. Necesidades formativas. Formación específica para cada discapacidad, formación en recursos colaborativos, formación en valores inclusivos. 2. Conflictos éticos, porque encontramos que al tener ciertos imaginarios, ciertas barreras actitudinales, generan cierto desconocimiento y resistencia frente al trato con estos estudiantes. Y 3. El docente agente clave en el proceso de inclusión. Normativa ante la situación planteada. Existen diversas leyes y decretos dirigidos a la atención inclusiva en Colombia. A continuación mencionaremos algunos que son importantes, como la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley General de Educación de 1994, en la que se precisa que en 1991 se da el reconocimiento a los derechos de las personas con discapacidad y se iniciaron acciones dentro de los establecimientos educativos que permitían garantizar la inclusión. Para finalmente, en el periodo 2010-2020, incorporar el uso de estrategias pedagógicas, obviamente que se ajustaran razonablemente a las diferentes actividades curriculares, flexibilizando no solo los currículos, sino también garantizando el empleo a través de la vinculación de docentes que permitieran una atención a las diferentes necesidades de la inclusión, como es el manejo alrededor de las discapacidades encontradas. En el último año, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia establece una certificación especial frente a la discapacidad, el cual es emitido después de una valoración clínica y multidisciplinaria, pero solo es expedido por las instituciones prestadoras de servicio de salud. Una vez se obtenga este certificado, se registra esta información con el fin de caracterizar y localizar a las personas con discapacidad. Con relación a los aspectos metodológicos, es importante establecer que el objetivo principal de esta investigación se orientó a identificar los retos y realidades
realidades de la diversidad funcional en contextos escolares colombianos. Se utilizó para esto el cuestionario de inclusión educativa en contextos escolares, que es adaptado por Carrillo Rivera, Firgioni, Bonilla y Montañez en el 2018. Este cuestionario estuvo conformado por 43 preguntas distribuidas en diferentes grupos, entre ellas las actitudes, los conocimientos, las prácticas, el contexto, con una medición tipo Likert que permitía establecer los niveles de respuesta desde totalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. Dentro de la muestra estuvo conformada 113 docentes pertenecientes a 64 instituciones educativas. En la tabla 1 podemos identificar que la mayor participación de las mujeres se dio alrededor de un 61%, comparado también con la edad donde se presentaba la mayoría de 50 años en adelante en los docentes. También se observó que predomina el rol de los docentes de desempeño, específicamente en la participación de 85 docentes, representando un 75.2%. De los 113 participantes, 85 tienen estudios de posgrado y realizan sus estudios en la mayoría en instituciones educativas públicas. El 96 participantes, es decir, el 84.9%, tenían actividades en estas instituciones. En relación con los datos obtenidos en la tabla 3, se encontró que el 91% de los docentes, que equivale al 103 docentes participantes, sí han tenido experiencia en su rol o desempeño laboral con estudiantes con diversidad funcional, mientras que solo el 9% no han tenido esa experiencia. Se observa un panorama más amplio frente a las experiencias de los docentes relacionados con las categorías de diversidad funcional. En este caso, un mayor número de docentes han abordado en sus aulas a estudiantes con discapacidad intelectual, con discapacidad múltiple y obviamente con trastorno del espectro autista, alrededor de un 16%. Se presentan a continuación los retos y realidades del docente en la diversidad funcional de sus educandos desde una mirada holística que permita cuestionar y reflexionar acerca de las prácticas pedagógicas, no solo desde una arista común como es la del conocimiento, sino también pone de manifiesto las actitudes, las prácticas y el contexto. En las dimensiones investigadas relacionadas en la tabla 4 se puede evidenciar un panorama general frente a las realidades y los retos en la primera dimensión, que es la actitud de los docentes. Los resultados indican una alta disposición frente a la inclusión educativa, lo que permite inferir que los docentes tienen una actitud positiva en relación con los procesos inclusivos y su accionar en las instituciones educativas de Bucaramanga y su área metropolitana. Con respecto a la segunda dimensión, que se relaciona con los conocimientos, los resultados evidencian un nivel bajo de conocimiento frente a la inclusión educativa y la discapacidad, con alta tendencia en las alternativas de respuesta de orientación negativa. En efecto, en la tercera dimensión, prácticas, los resultados muestran un alto desarrollo de prácticas favorecedoras frente a la inclusión educativa, resultado que discrepa del análisis de la dimensión de conocimientos, puesto que pese a no tener suficientes conocimientos, los docentes realizan prácticas pedagógicas inclusivas, corroborando lo expuesto por autores como Sheita y Ainscough. Son importantes los conocimientos teóricos y prácticos relacionados, la adaptación del currículo, la evaluación y la identificación de las necesidades educativas asociadas a diferentes tipos de discapacidad. En la última dimensión, que se relaciona con contexto, los resultados evidencian que los docentes tienen un nivel alto en el contexto para la reducción de las desigualdades. Hay que hacer notar que existen buenas posibilidades para que se dé una mayor inclusión educativa, sobre todo en Bucaramanga y su área metropolitana. No obstante, solo algunas veces dentro del proyecto educativo institucional, es decir, el PEI, se contempla la inclusión educativa como eje central y no todas las instituciones cuentan con un servicio psicopedagógico en la institución que les oriente hacia estos temas. Para finalizar, quiero cerrar con 3 conclusiones importantes. Una, es importante resignificar y resaltar el rol del docente como agente transformador, mediador y motivador en el proceso formativo. Como contrapartida, pues se evidencian las necesidades de formación docentes orientadas a la formación no solamente inicial, también a la formación permanente y específica para cada discapacidad, para el abordaje, para las estrategias, los recursos colaborativos. Por otra parte, es importante articular la política normativa con la práctica, gestionar la construcción de experiencias significativas, los espacios de formación docente y las acciones afirmativas que se lleven dentro de las instituciones. No es suficiente con los ordenamientos jurídicos si no se llega pues al accionar frente a estos procesos y proyectos educativos. Y finalmente, el reto está en poder garantizar el derecho a la educación inclusiva y de calidad a todos los estudiantes, no solo desde el acceso, porque si bien es cierto que ya hay acceso para esta población, también desde la permanencia, destacando la flexibilización curricular, el enfoque pluralista, donde prime una escuela humana e igualitaria y donde la multiplicidad y la pluralidad de los estudiantes no sean una barrera o un motivo de segregación, por el contrario, sean un recurso para la construcción y potencialización de los procesos de enseñanza-aprendizaje.